bacteriófagos y hay una serie de bacteriófagos que para inyectar su material genético en las bacterias utilizan este tipo de jeringas, que son jeringas retráctiles, y entonces disparan el material genético al interior de la bacteria y bueno, ya ocurren una serie de cosas después que permiten que el virus se reproduzca. Pero entonces este tipo de innovación, que probablemente viene de los fagos, lo incorporaron las bacterias para ahora poder inyectar toxinas en sus vecinos. O sea, hay muchos sistemas de secreción en bacterias. Este, que es el número 6, principalmente se ha estudiado que ataca, es para atacar a otras bacterias, pero también lo utilizan, por ejemplo, para atacar otros organismos como amibas, ¿no? Células eucariontes. Entonces, más o menos eso aclara tu pregunta, ¿o quieres que ahondemos un poquito más sobre estos sistemas de secreción? No, sí, lo único, ahorita que estás diciendo todo eso, o sea, estos sistemas de secreción que dices que aparte este es el tipo 6, ¿son exclusivamente para atacar o también se utilizan para hacer secreción de cosas que las bacterias no usan? Y los otros, o sea, del 1 al 6, ¿también son para atacar? ¿O solamente son como canales que tienen las bacterias para sacar y meter cosas y resulta que a veces lo usan para atacar? O para defenderse también puede Esta ser, ¿no? es una pregunta bien interesante. Para ataque, los mejor conocidos son el sistema 3, que es el que utilizan un montón de patógenos para inyectar toxinas en sus hospederos, por ejemplo, patógenos de humanos. Y el sistema 6, que se ocupa tanto para atacar bacterias como para atacar eucariontes. Y hay otro muy famoso que es el sistema de secreción tipo 4, que funciona en la transferencia horizontal de material genético, que es simplemente este pasaje de DNA de una bacteria a otra de manera horizontal, sin necesidad de que haya una reproducción sexual, ¿no? Y ese pues lo podríamos considerar un sistema de secreción pues no necesariamente violento, aunque ahí ya interviene la perspectiva quizá. Sí, pero no así como para atacar o defenderse, sino No con para fines matar, solamente exacto. de compartir su ADN. Yo tengo una pregunta. ¿Y estos sistemas de transferencia también funcionan como para comunicarse? Es decir, este que mencionas que es el 4, o sea, que pasan material genético, ¿es de manera, digamos, comunicativa? O, es decir, es como yo te paso la información para que no te suceda o no te enfermes, cosas así. ¿O es de manera, de qué manera es? Sí, nada más hay que tener un poquito de cuidado con estos conceptos de intencionalidad, ¿no? Ahí sí hay que ser un poco más cautos, pero claro, desde el punto de vista, digamos, lo más externo a la visión científica, pues lo podrías ver como una especie de intercambio que, que confiere, por ejemplo, resistencia a cosas que te pueden hacer daño, ¿no? El caso más famoso quizás es la resistencia a antibióticos, o que está más en boga ahorita. Entonces, mucha de esta resistencia a antibióticos masiva ocurre por transferencia de material genético horizontal a través de este tipo de mecanismos que hacen que pues, una bacteria que no era resistente al antibiótico fulanito ahora se vuelve resistente. Y tú podrías pensar, pues aquí interviene la intención del primo de esta bacteria de pasarle esta armadura para que se proteja. Es un poquito más, una visión más evolutiva, ¿no? Pero sí, es más o menos el concepto. Ok, entonces David, pues ya nos dijiste que las bacterias sí tienen pedos, ¿no? Sí tienen ahí conflictos. Ya nos dijiste cómo se pelean ahí. Ya nos explicaste qué es el sistema de secreción tipo 6. Y entonces, o sea, ya sabiendo todo este universo, ¿qué onda con el artículo? ¿Cuál es el objetivo de este artículo? ¿Cuál es la pregunta central de esta investigación? Sí, gracias, Paloma. Exactamente lo que mencionas son parte fundamental de los antecedentes, ¿no? Que es de donde tiene que partir el artículo científico.
Y con todo esto se plantea una pregunta. Entonces, quizá uno de los antecedentes que falta comentar y que da pie a la pregunta central del trabajo es un fenómeno que observaron estos investigadores anterior a este reporte, y es que bacterias estamos hablando del género Pseudomonas, especie aeruginosa, tenían un comportamiento bien particular en el que parecía que estaban como espadachines en duelo. Resulta que por medio de estrategias experimentales que a lo mejor platicamos poquito ahorita que entremos a los resultados, los investigadores son capaces de visualizar cuando se arma esta jeringa y cuando dispara. Y entonces lo que ellos vieron es que cuando una célula de Pseudomonas aeruginosa estaba disparando cerca de un vecino, que también es la misma bacteria, ese vecino respondía armando su propia jeringa y le regresaba el ataque. Y entonces dijeron, pues ¿esto cómo ocurre? ¿Por qué es que esta bacteria sabe que le están insertando una jeringa y responde armando su propia jeringa y regresando el ataque? ¿Cómo se regula este mecanismo? ¿Y cuáles pueden ser sus implicaciones en las batallas, no solo entre Pseudomonas aeruginosa, sino con otras, ¿no? Porque pues esto es un poco contraintuitivo. Nosotros no esperamos que dentro de las mismas colonias de Pseudomonas aeruginosa se maten entre sí, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que además de inyectar toxinas, pues estas células de la misma especie tienen el antídoto, y otras pseudomonas de otras especies no tienen el antídoto y por eso se mueren. Entonces, es algo bastante sofisticado e interesante. Entonces, eso da pie a la pregunta que me decías, Paloma, sobre cuál es el objetivo del trabajo. Y el objetivo es entender mejor este comportamiento de duelo, de una especie de esgrima, cómo se regula, y eso, si lo podemos extrapolar a las enfrentaciones, a cómo se enfrentan estas bacterias Pseudomonas aeruginosa con otras bacterias que también tienen sistemas de secreción tipo 6. ¿Quedó claro? Entonces, ponerlos a competir entre bacterias, bueno, a luchar, a pelear, entre bacterias que estén igualmente armadas, ¿no? O sea, porque como decía, si pones a una que sí tiene el mecanismo de secreción tipo 6 y a una que no, se muere. Pero entonces el asunto es qué pasa cuando tienes a bacterias de diferentes especies que están armadas igual. Exactamente. Okay. Y además también mencionaste de que digamos, bajo bacterias de la misma colonia o de la misma... Sí, del mismo barrio. Del mismo barrio, exacto. Más bien del mismo barrio. Entre ellas se atacan, ¿no? Pero también eso está raro, ¿no? Porque, digo, eso sucede, como dices, como la manera en la vida real con los humanos. Pues igual, como que entre barrios pues se atacan, pero siendo de la misma colonia, ¿por qué se atacan? Si de todas maneras tienen como el antídoto para ese ataque. Sí, acá la cuestión es, la mayoría de los fenómenos biológicos no son de todo o nada, ¿no? Entonces, para que funcione este sistema de ataque, tiene que haber cierta capacidad de atacar de manera indiscriminada, ¿no? Quizá. Entonces, el chiste es que esos ataques que son inadvertidos, quizá, pues no ocasionen tanto daño en tu población, que tú buscas que esa población crezca. ¿Ah? Claro. Entonces, pues son como causas a lo mejor no deseadas de este tipo de estrategias de ataque. Yeah. Oye, y estos, dentro de estos antecedentes, cuando estaban viendo que se peleaban entre bacterias de la misma colonia, observaron que esto pasa como en ambientes determinados, por ejemplo, cuando están estresadas o así nada más porque sí, o cuando están creciendo, o ¿saben eso? Fíjate, esa es una pregunta muy buena desde el punto de vista del pensamiento crítico, porque sí, por lo que vamos a aprender el día de hoy,
suena un poquito raro y también ya lo identificó Pepe Toño de que existan estos ataques dentro de estas colonias, que yo creo que lo que pasa es que son ataques muy poco comunes y que como nosotros somos expertos en ver patrones, alguien lo identificó y dijo, esto pasa aquí. No recuerdo exactamente en qué condiciones ocurrían estos ataques. Yo sospecho que son en condiciones normales de crecimiento en el laboratorio. Esto ocurre mucho más frecuentemente cuando las células están creciendo sobre una superficie sólida versus una superficie líquida, y eso también tiene que ver con la cercanía. Entonces quizás sí hay un poco de estrés en cuanto a que a lo mejor como cuando estás en el metro y el metro está atascado, pues ahí vas y se empujan y se rozan y no están tan libres, ¿no? Y eso como que a lo mejor prende alguna y dice ahí te va y la aguas jeringa. Con tu cartera también. Ahí te va la También. jeringa, aguas con tu cartera, sí, Aguas con con las tu cartera, nalgas porque- ahí manoseados todos. Sí, eso pues, o sea, siempre tanta gente pues sí provoca tensión, ¿no? Bueno, yo imagino de tantas bacterias pues sí han de decir, híjole, ya somos demasiadas. Entonces, David, ¿qué hicieron? O sea, ¿cómo estuvo la cosa para responder esta pregunta? ¿Qué se pusieron a hacer estos investigadores? Sí, justo ya estamos listos para ver qué hicieron. La idea aquí que tuvieron estos investigadores es, bueno, a pesar de que no todas las jeringas de estos sistemas de secreción tipo 6, cuando estamos hablando de diferentes especies bacterianas, son idénticas, hay algunos elementos que son muy comunes, que están muy conservados estructuralmente. Entonces, lo que dijeron fue, bueno, si entre hermanas de Pseudomonas aeruginosa se pelean, hay duelo porque pueden percibir a la jeringa, pues muy probablemente si ponemos a Pseudomonas aeruginosa con otra bacteria que tiene este sistema de secreción, pues también se van a poner a pelear. Y entonces decidieron utilizar a la bacteria Vibrio cholera, que los que somos de los 90, pues la tenemos muy presente por la enfermedad del cólera, que fue muy fuerte por esos años en América Latina, que es una enfermedad que causa diarrea profusa y puede llegar a causar la muerte si no se trata a los pacientes, si no se les hidrata inmediatamente en condiciones hospitalarias. Es un patógeno bien importante a nivel mundial. Y resulta que fue justo en esta bacteria, me parece, es en donde descubrieron el sistema de secreción tipo 6. Y ahorita vamos a ver que la función en esta bacteria es un poquito diferente. Pero lo primero que hicieron fue poner a pelear a Pseudomonas aeruginosa con Vibrio cholera y ver quién ganaba. Y resulta que Pseudomonas aeruginosa acaba con Vibrio cholera sin problema. Vibrio cholera, el sistema de secreción tipo 6 de Vibrio cholera no le hace ni cosquillas a Pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, sí lo provoca. Es decir, si Vibrio cholera pica a Pseudomonas aeruginosa le va a regresar el piquete. Básicamente, esa fue la primera observación. Perdón, si Vibrio no ataca, no responde. repites, porfa? Se me va el nombre de la otra bacteria. Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas. Si Vibrio no ataca, Pseudomona no responde. Justamente esa es la pregunta, estimada Mariana, que se hacen los investigadores, ¿no? Luego. Entonces, ¿qué pasa si a nosotros a Vibrio cholera le quitamos el sistema de secreción tipo 6, le quitamos su arma? Ya no puede picar a Pseudomonas. ¿Pseudomonas la va a matar? ¿La va a picar o no? Y resulta que no. Si a Pseudomonas aeruginosa no la andas molestando, ella no te va a atacar. Entonces, eso es algo bien interesante porque es un concepto nuevo en el sentido de estas dinámicas de ataque, porque uno podría pensar, bueno, Vibrio cholera, ahora ya no va a haber duelo porque Vibrio cholera no va a picar a Pseudomonas aeruginosa, pero Pseudomonas aeruginosa pues va a sacar su jeringa y se va a matar a Vibrio cholera porque no la quiere ahí, ¿no? Porque es diferente. Y resulta que no, o sea, pueden convivir muy bien mientras Vibrio cholera no la ataque. Entonces aquí viene este concepto de que Pseudomonas aeruginosa es una bacteria
pacifista, mientras que Vibrio cólera, esto no se describe exactamente en este artículo, pero Vibrio cólera es una bacteria agresora, es una bacteria más bélica. Vibrio cólera lo que hace es empezar a armar su jeringa y disparar por todos lados. Ella entra a escena y empieza a disparar a quien se le cruza.